Hola, te invito a que te quedes de ese lado de la pantalla para que escuches la palabra de hoy. Barcos hundidos. Quiero hablarte sobre el apóstol Pablo cuando fue embarcado, estando prisionero, por supuesto, rumbo a Roma. La palabra cuenta que las condiciones climáticas eran adversas, que no se veía luz de sol, no había estrellas, así por varios días era negrura y tinieblas por completo. Esto lo podemos ver en Hechos 27, versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero algo ocurre. Versículo 22, 23 y 25 son los que te voy a leer. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. En síntesis, Pablo se hallaba bajo la perfecta voluntad de Dios. El cristiano muchas veces confunde la perfecta voluntad de Dios con una etapa de éxtasis, de placer, de deleite y de gozo. Y la voluntad de Dios, cuando es perfecta, no siempre es sinónimo de que todo va en viento en popa en la vida. No siempre van a marchar bien las cosas cuando estamos bajo la perfecta voluntad de Dios. Todo creyente debe saber que habrá momentos bajo la perfecta voluntad de Dios en los que tendremos hornos de fuego. ¿Se acuerdan de Abednego, Sadrach y Mesach? Que fueron directo al horno de fuego y el rey que los miraba de afuera veía como un cuarto hombre. El Señor Jesucristo estaba entre ellos. En otras ocasiones, los cristianos tenemos que pasar por fosos con leones, como Daniel. Y Daniel salió increíblemente impecable de ese lugar con leones. A veces los cristianos debemos pasar por calamidades como las que pasó Job. Sin embargo, él seguía bendiciendo al Señor aún en lo peor de la calamidad. Quiero leerte nuevamente el versículo 23 y el 24. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué cosa importante, acá el Señor en el medio de la calamidad, en el medio de la catástrofe, de una tormenta que estaba hundiendo ese barco, envía a su ángel a decirle que no temiera, y no solo que no iba a salvar a él, sino que todos los que iban a estar, los que quedaban en el barco, los que se quedaron en el barco, todos esos iban también a llegar sanos y salvos. Y no nos olvidemos nunca que Dios tiene planes perfectos. Aún las tormentas pueden tener con un plan perfecto de Dios. Quiero leerte de Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Versículo 42 de Hechos 27. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos. Primero se echaron los que sabían nadar, luego los que no sabían les dijeron: bueno, tómense de una parte del barco, que sea de una maderita del barco que flota o de algún artefacto del barco.
Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudió la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Estaban esperando los síntomas de un envenenado. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Es decir, instantáneamente los naturales del lugar lo pasaron de homicida, que estaba siendo ajusticiado, a un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, y le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Yo escucho esto, ¿no? Pasan por un desastre, se hunde la nave, tal cual el ángel del Señor le había dicho a Pablo, lo había tranquilizado, confirmándole que iban a llegar todos bien, que no habría muertes de ninguno de los del barco. Llegan a un lugar y cuando se van, ¿cómo llegan ellos? Llegan con las manos vacías, llegan como llegaría cualquier náufrago, con nada. Pero se van con muchas atenciones y con todo lo que les era necesario, zarparon. Esto es lo que hace Dios. Vos llegás a Dios muchas veces con las manos vacías, y no estoy hablando solamente de economía, aunque puede tratarse sí de tu economía, pero vos llegás a Dios con las manos vacías, o podés sentirte con las manos vacías, y Dios te va a dar todas esas cosas que estás necesitando. No va a dejar que te falte nada. Hechos 28, versículo 11, pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que a través de su Hijo Jesucristo esté bendiciendo esta palabra, y que hoy esta palabra toque tu corazón, transforme tu vida, transforme tu casa y esté trayendo mucha bendición. Lo declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que observes algo. A pesar de la catastrófica situación en la que Pablo se encontraba, a pesar de esos días dentro del mar, en una nave, en donde no había ni sol ni estrellas, y donde eran muy pocas las esperanzas de sobrevivir, a pesar de todas esas condiciones exageradamente adversas para él y para toda la tripulación, Pablo se hallaba bajo la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cómo lo confirmamos esto? En el versículo 23, ya te lo leí: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Esto hace que uno amplíe más la admiración por este apóstol, por Pablo, ¿no? ¡Qué tremenda fe! ¿Cómo Pablo se nota que fue un hombre tremendo de Dios? Soportó humillaciones, azotes, ser apedreado, soportó prisión, soportó de todo. Sin embargo, él seguía, él no dejaba de estar bajo la perfecta voluntad de Dios.
vos fíjate cuando él dice, ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Él acá te está declarando algo que debe sentir y debe ocurrirle a todo cristiano. Está diciendo que él es ¿de quién? De Dios. Y cuando dice de quién sirvo, él se está describiendo como un siervo, que la palabra doulos en griego significa esclavo, un esclavo voluntario. Acá Pablo te expone, yo soy de Dios y yo soy un esclavo voluntario de mi Señor. Esa es la connotación más grande, la clave más grande para que realmente te sientas un cristiano y estés bajo la perfecta voluntad de Dios. El reconocer que sos de tu Señor y el darle tu vida en todo sentido, el convertirte en un siervo de Él. Esto creo que es una de las máximas aspiraciones que podemos tener para nuestra vida con Dios. Seguimos leyendo, versículo 24, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Acá había un propósito de Dios para con Pablo. Pablo iba a llegar a César, y todos los que iban con él también se salvarían. Y él era el único que calificaba para llegar a César. Era el único que Dios sentía calificado para ir a predicarle a César, a llevarle el evangelio a César. Así que hasta ahora lo que vamos viendo es que la perfecta voluntad de Dios no significa que en la vida todo esté yendo de color de rosas. A veces el Señor nos hace pasar por tormentas. A veces el Señor declara tormentas en tu vida, pero siempre van a ser con un propósito justo, valedero y con un propósito de bendición, porque Él no tiene ningún plan de mal, sino tiene planes perfectos para vos. Lógico que esto de pasar adversidades bajo la perfecta voluntad de Dios no tiene nada que ver con la vida del hombre mundano que pasa adversidades que no están bajo la perfecta voluntad de Dios. Hay una diferencia. En el barco de un creyente, Jesucristo también es parte de la tripulación. Y Él es el que sale a amainar las tormentas y a pasar los vientos y tempestades. En el barco de un mundano, Jesucristo no viaja, no es parte de la tripulación. Por eso que a vos que sos creyente, quiero hablarte. A vos que en este momento por ahí estás pasando por una etapa de tormenta, por una etapa de desastre en tu vida, que por ahí estás planteándote: el Señor no me escucha, el Señor no está conmigo, Señor, ¿qué estoy haciendo para que todo me vaya tan mal, para que nada salga bien en mi vida? Quizás te está ocurriendo eso, pero es necesario que comprendas que la perfecta voluntad de Dios no siempre es prosperidad y abundancia. Es necesario que sepas que a veces estas circunstancias que vas a vivir de azote en la vida como creyente siempre tienen algo asegurado. Vas a llegar vivo. Vas a salir de esa situación. ¿Por qué? Porque ante la adversidad, cuando estás bajo la voluntad de Dios, siempre la mano de Dios está encima tuyo para cobijarte. Y no hay una mano que se pueda levantar contra nosotros más fuerte que la poderosa mano de nuestro Señor, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? No hay nada más poderoso que nuestro Señor.
Por eso que aleluya, Señor, gloria a ti, Señor, que estás, que pones tu mano en nosotros en esos momentos de terrible tormenta. Y Señor, no permitas que los creyentes piensen que cuando están pasando una etapa de desastre, vos les soltaste la mano. Al contrario, en la etapa de desastre tenemos que saber que vamos a llegar vivos y que la mano de nuestro Señor está encima y que Él va a poder vencer todos los obstáculos y derribarlos para que nosotros lleguemos al otro lado del mar. ¿Qué significa esto de que cuando estaban atravesando el mar no había ni sol ni estrellas? Había una oscuridad total, no se encontraba salida. Por un lado, lo que tenés que aprender, que en estas etapas negras y oscuras en donde no encontramos salida a ciertos problemas, a preocupaciones, a aflicciones que vivimos en el mundo, es el momento en que más debemos pensar en quedarnos dentro del barco. ¿Y sabes cuál es el barco? Tu barco es tu iglesia. Mi barco es mi iglesia. Hay muchos que ante la menor brisita, ante el menor vientito, enseguida lo primero que hacen, se quieren ir del barco, quieren zafar de su iglesia, quieren salir de su ministerio, no quieren comprometerse más, al contrario, quieren huir como ratas. Cuando el barco está en la tempestad, es ahí donde te tenés que quedar, dentro de tu iglesia, más firme que nunca en tu iglesia. La vida en Cristo Jesús no es para cobardes. La vida en Cristo Jesús es para valientes. Así que cuando viene la tempestad, más te tenés que aferrar a tu iglesia, porque mirá lo que decía el apóstol Pablo: nadie los va a poder salvar si se iban del barco. Quédense hasta el último, porque ya el ángel del Señor me lo dijo, que íbamos a llegar y que ninguno de ustedes moriría. Así que por favor, quédense en la iglesia, quédense en el barco, no huyan como ratas, porque si se saltan del barco no iban a salvarse. Eso es lo que Pablo les decía: no salten, no se vayan del barco. Y vos fíjate algo, ¿no? Dice: los que sepan nadar, una vez que se hundió el barco, los que sepan nadar lleguen a nado, y los que no, agárrense de una tablita, de un artefacto del barco, agárrense en el medio de la circunstancia terrible, agárrense de una tabla, de la adoración, de la alabanza, de la oración. Agárrense más fuerte que nunca de ese barco que se llama iglesia. Aunque sientas que ya todo terminó, agárrate de esas tablas, de cualquier artefacto de tu iglesia, de todo lo que tu iglesia te ha dado y de lo más importante que tu iglesia te ha dado, que es a tu Señor Jesucristo. A través de tu iglesia llegaste a conocerlo. Tomate fuerte del cuerpo de Cristo, porque vos vas a salvarte. Es la promesa que el Señor te dice: agárrate fuerte. Quiero repetirte en Job 1, versículo 21, cómo Job, ante la terrible calamidad de su vida, dice: Dios me dio, Dios me quitó, bendito el nombre del Señor. Él estaba diciendo: Dios no me ayudó, Dios me soltó la mano, chau con Dios. Él está bendiciéndolo, aún en el momento más terrible de su vida. Él sigue bendiciendo al Señor, porque él conocía a su Señor. Pero ¿cuánto conoces vos en tu vida como cristiano a tu Señor? ¿Cuánto confías en Él? ¿Cuánta fe tenés en Él? Él es la única tabla que puede salvarte y dejarte a flote y llevarte a la orilla y llevarte vivo en el medio de la tormenta. No hay otra tabla. Por eso que en el medio de la tempestad, aferrate a la adoración, a la oración, al ayuno, a pedir más que nunca, a estar en comunión con tu Señor más que nunca. Estás pasando un mal momento, no importa, seguí remando, seguí adorando, seguí dándole gracias a Dios. Estás sin un peso, no importa, seguí diezmando, seguí dando lo mejor de vos, porque yo quiero decirte algo: si saltás en el medio de la tormenta, no vas a superar la circunstancia, o no, por lo menos del modo en que Dios quiere que la superes, como una bendición.
Versículo 44, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos nos salvamos cuando nos congregamos y nos tomamos de cada parte de nuestra iglesia. Hechos 28, versículos 1 y 2, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Que acá quiero hacer un paréntesis, porque el Señor te deja de manifiesto que cómo llegan, obviamente como náufragos, mojados, y para colmo el clima era frío y había una intensa lluvia. Y dice que los naturales, en otra traducción dice los bárbaros incivilizados, a pesar de ser bárbaros incivilizados, de ser naturales del lugar, en lugar de recibirlos mal, los recibieron con un fueguito, encendieron un fuego y con mucha humanidad, los trataron muy muy bien. Y bueno, esto es algo de lo sobrenatural de Dios. Muchas veces al creyente le va a pasar que se va a topar con personas extrañas de las cuales no conoce el nombre, no sabe ni quién son, y esa persona Dios la pone para traerte alguna bendición. Esa persona te la encontrás en el camino porque Dios la manda a que te ayude, a que te ayude, a que te dé una mano en alguna situación de tu vida. Los que conocemos el poder sobrenatural de Dios hemos tenido de estas experiencias. Por eso muchas veces vas a estar recibiendo cosas de gente extraña en lugar de personas conocidas, porque Dios también utiliza a los incivilizados, a estos incivilizados que incluso les dieron después todas las cosas que necesitaban para zarpar nuevamente y que Pablo llegara a su destino final, que era Roma, al César. Yo sé que muchos no creen en esto de lo sobrenatural de Dios, de que Dios manda personas, pero es muy sencillo porque no les pasa este tipo de situaciones, porque no creen, porque no saben dar. Entonces no logran en su vida tener estas hermosas experiencias que pone Dios en el camino de un creyente. Son experiencias, valga la redundancia, sobrenaturales que Dios pone en tu vida. Para mencionarte algunas, Elías tuvo hambre y Dios envió cuervos con carne a alimentarlo. Israel quería carne y Dios les envió codornices. El Señor va a provocar, cuando tenés una necesidad, en ocasiones que gente desconocida venga a darte una mano o que ocurran situaciones sobrenaturales. Lo que te tiene que quedar en claro es que no te tenés que ir de Dios. No te tenés que soltar de la mano de Dios, de tu iglesia en el momento de la tormenta. Al contrario, tenés que estar dentro del barco porque el ángel del Señor dice: tranquilo, tranquilo, porque vamos a llegar. Porque hay un propósito, porque vos tenés que ir a verte con César. Tranquilo que vas a llegar a Roma. Yo sinceramente creo que Dios puede ayudarte y mucho. Es una necedad del ser humano no querer ver a Dios y vivir dándole la espalda. Qué lindo esto aparte, ¿no? Que estos bárbaros incivilizados los recibieron con tanta hospitalidad. Esto es digno a tener en cuenta, a la vez de que a veces cuando en una iglesia ingresa una persona nueva, por más que la iglesia quizá tenga muchísimas condiciones, muchísimo fuego del Espíritu Santo dentro de ella, ocurre que las personas que están para recibir a los nuevos, a los que pisan por primera vez, no son las más indicadas. Son compendios de antipatía, entonces es como que uno entra por primera vez y no sabe hacia dónde dirigirse y no es bien recibido, no es bien saludado. Bueno, esto es para tener en cuenta, porque no importa cuán grande es una iglesia, porque este tipo de errores, que es la falta de hospitalidad a la hora de recepcionar a alguien que por primera vez viene a una iglesia cristiana, es un error común y de hecho ocurre en todas o muchas
iglesias. Y quiero decirte, versículo 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Apenas llegaron, Pablo no se sentó directo al fueguito que los naturales del lugar habían preparado por las condiciones del clima, sino que se fue a buscar ramitas secas. Esto es lo que debe hacer el creyente cuando está pasando un momento malo en su vida. No sentarse a ver en la iglesia, a ver el fuego del otro. Tiene que ir a buscar ramas, tiene que ponerse a orar, llegar más temprano a la iglesia, postrarse al piso, pasar al altar, rogar a Dios, clamar, entrar en ayuno, para que ese fuego se avive. Pablo no quería que el fuego se apagara, por eso fue a buscar ramas, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando prende el fuego y cuando fue a traer ramas? El calor del fuego hizo que saltara una serpiente venenosa y que lo mordiera en una mano. Entonces, estuve buscando sobre serpientes y los serpentólogos dicen que las serpientes, primero que nada huyen por el fuego, ¿no? Es el fuego, claro. Cuando hay Espíritu Santo, los demonios huyen. Por eso que vos en el medio de la tribulación no podés huir de tu iglesia. Vos al contrario tenés que estar más en comunión con el Espíritu de Dios. Porque si no el demonio viene a atacarte. En cambio cuando estás en el fuego de Dios, el demonio huye. Pero a la vez los serpentólogos dicen que las serpientes atacan a aquellos que ven como amenaza. Por eso mordieron la mano del gran amenazador que era Pablo, el hombre de Dios. Le mordió y los naturales miraban esperando ver cómo se moría, porque era una serpiente venenosa. Sin embargo, Pablo lo que hizo fue tirarla ahí al fuego, ni se mosqueó, no le tuvo miedo al demonio. Y eso es a lo que yo insto hoy, a que estés fuerte en tu iglesia, a que prendas un fuego fuerte. Las ramas pueden ser muchas, pueden ser ramas de adoración, de alabanza, de oración, de ayuno, de oración en varios momentos del día, de estar en comunión con Dios, buscando el rostro del Señor. Prende fuego, hacete un incendiario espiritual. Y hay un secreto que quiero contarte. Cuando vos traes ramas de alabanza, de oración, cuando vos lo buscás y haces un altar para el Señor con tus ramas, el Señor pone el fuego en tu vida y el Señor se encarga de llevarte a ese lugar donde te había prometido. No importa lo terrible de la circunstancia, y podés verlo en Hechos 27, porque incluso hasta el barco se hunde, pero ninguno de ellos muere. No tengas miedo, no temas si estás pasando por un mal momento. No temas a las serpientes que vienen a morderte la mano, porque está muy bueno que venga a atacarte el demonio, que esas serpientes, como dice la Biblia, la serpiente antigua, que es el demonio, el diablo, ¿no? Venga a atacarte, porque es un indicativo de que estás en Dios, si no, no te atacarían. El demonio no ataca a esos cristianitos que ocupan banquitos y que tienen cero compromiso con Dios, que solamente se comprometen con el banquito de la iglesia. El demonio ataca a aquellos que, las serpientes son territoriales, aquellos que se meten en el territorio del demonio. Así que cuando un pastor, cuando un cristiano, cuando un ministro va a evangelizar, a dar palabra, se mete en lugares que son territorios del demonio, obviamente las serpientes atacan. Pero no tenés que tener miedo, sino que tenés que resistir en fe, porque el demonio huye. Y el Señor promete y cumple. Y vas a llegar al otro lado de la orilla. Y nunca olvides lo más importante, que todo cristiano en el medio de la tribulación, de la peor tormenta, de la más grande tempestad, dentro de su nave, Cristo está para llevarte a buen puerto. Bendiciones. Le pido a mi Señor que bendiga tu semana y que si estás pasando por una tempestad, que su mano fuerte esté sobre vos para llevarte al otro lado de la orilla. Amén y amén.